La pandemia del coronavirus deja a día de hoy en Colombia casi 20.000 casos confirmados que han conllevado a más de medio millar de muertes. La pandemia ha dejado innumerables crisis sociales y económicas alrededor del mundo, las cuales han tenido que ser solventadas por los gobiernos en un lapso inferior al demandado por los problemas. En Colombia, una de las problemáticas principales es la del desempleo, el cual ha subido de manera abrupta en los últimos meses, llegando a un 12.6% de la población para el mes de marzo, según cifras del DANE. Las medidas tomadas por el gobierno no han sido suficientes. La recesión económica, en conjunto con la deuda del país frente a los fondos internacionales, crea temor en las empresas, las cuales han tenido que implementar medidas para no caer en la insolvencia. Casos como el de Eddie Fonseca y Elber Bolívar dejan a la luz la falta de empatía y de humanidad que hay en el momento, frente a una coyuntura en la cual las personas tienen más miedo a quedar desempleadas que a morir por el mismo virus. Es por esto que, organizados en grupos, estudiantes de Derecho de la clase de Relaciones Laborales de la Universidad de los Andes, hemos construido una serie de videos en los cuales presentaremos ideas realistas que ayuden a la consolidación de políticas públicas con el fin de frenar esta problemática. Debido a la pandemia del COVID-19, el gobierno ha tenido que tomar medidas que flexibilicen las condiciones laborales de los trabajadores. En primer lugar, por medio de la circular 021 de 2020, el gobierno ha establecido medidas que el patrono debe tomar en caso de poder realizarlo, como son el teletrabajo y el trabajo remoto. De igual forma, por medio de la circular 022 de 2020, el Ministerio de Trabajo ha manifestado que se tomarán medidas estrictas de control y vigilancia sobre las decisiones que los empleadores tomen sobre los contratos laborales durante la vigencia de la emergencia declarada. En caso de que algún empleador, pudiendo hacerlo, no acate las medidas mencionadas anteriormente, se podrá adelantar una fiscalización laboral en su contra. De igual forma, la circular 027 indica que ningún trabajador puede ser coaccionado para firmar licencias no remuneradas. Por último, la circular 033 de 2020 indica 4 nuevos mecanismos para evitar despidos: la licencia remunerada compensable, la modificación de la jornada laboral y concertación del salario, la modificación o suspensión de los beneficios extralegales y, por último, la concertación de beneficios convencionales. ¿Cuáles han sido las principales barreras en el pasado? A lo largo de la historia, el derecho del trabajo ha evolucionado atendiendo a las necesidades de cada época. Si bien esta es la síntesis de procesos como la autotutela colectiva como punto de partida, la intervención del Estado como respuesta defensiva, esta última es la que ha prevalecido en la última década con eventos como la firma del TLC con Estados Unidos. No obstante, la crisis sanitaria, económica y social generada por el COVID-19 pone en tela de juicio todo lo hasta el momento logrado. Las principales barreras en el pasado que han impedido una mayor flexibilización y ampliación del mercado laboral formal han sido generalmente el sobreproteccionismo del Estado en cuanto a los trabajadores, imponiendo cargas altas, sobre todo no realistas en estos tiempos, de cumplir a las empresas a la hora de contratar. La nómina es una de ellas, debido a los mínimos legales que no permiten una flexibilización salarial consistente en el ajuste de salario de acuerdo a la situación económica de la empresa, por lo que éstas se han visto en la necesidad de suspender contratos, no en el peor de los casos, terminarlos. La informalidad ha sido otra gran barrera, ya que solo en el trimestre de diciembre de 2019, febrero de 2020, según el DANE, la proporción de informalidad fue del 47,9% en la mayoría de ciudades del país, indicador económico que, según José Antonio Campos, representa indicadores de pobreza y desarrollo de un país. Es por eso que, atendiendo a la naturaleza cambiante del derecho del trabajo, surge la duda de toda una sociedad: ¿qué es lo que viene? Sobre decir que para solventar una crisis de este tamaño, no hay una medida mágica que lo resuelva todo, sino un conjunto de medidas que abarquen la problemática desde todos los frentes. Por esta razón, las siguientes propuestas están enfocadas a complementar la principal, para hacer que su impacto sea más robusto. En primer lugar, una reforma tributaria que no entre en vigencia sino hasta dentro de un lapso de 2 años, para que funcione como una deuda con la ciudadanía del gasto público que se va a invertir en este periodo. En segundo lugar, está la emisión de bonos de deuda pública, ya sea frente al mercado internacional o de manera interna, para que el gobierno o las empresas puedan conseguir liquidez. Y finalmente, nuestra propuesta principal es reducir las jornadas laborales, o STW son las siglas en inglés, y esta propuesta consiste en un modelo en el que las empresas reducen los horarios laborales y el gobierno entra a compensar a los trabajadores por esas horas que se les han reducido. Esto es una forma de asignar subsidios diferente y menos costosa, y que por lo tanto implica la sostenibilidad en el largo plazo para el gobierno, pero también para las empresas. La razón por la que resulta menos costoso para las empresas en el largo plazo es porque no tendrían que lidiar con los costos de despidos o los costos de volver a contratar una vez puedan empezar a producir. Eso tiene un impacto inmenso porque permite que puedan reactivarse mucho más rápido y, por ende, pueden empezar a recibir ingresos cuanto antes. Es también muy beneficioso porque muchos gobiernos ya han adoptado una política de abrir y cerrar la cuarentena dependiendo de la capacidad hospitalaria. Y este modelo le daría mucha flexibilidad a las empresas para poder adaptarse rápidamente a esos cambios. Por supuesto, uno de los beneficios más grandes de esta propuesta es que incentiva y le da la posibilidad a las compañías de retener a sus trabajadores. Pero para que eso funcione, es importante condicionar el subsidio a las empresas que no realicen despidos. También es importante aclarar que el subsidio se otorgaría prioritariamente a las pymes, porque constituyen el 80% del empleo en Colombia. Esta propuesta es muy ventajosa, porque resuelve el dilema entre si se debe priorizar el alivio a las empresas o el de los trabajadores desempleados, ya que esta propuesta le permite a las empresas retener a sus trabajadores, porque asume los costos que requeriría hacerlo, y al mismo tiempo ofrece un subsidio a los trabajadores para que puedan recibir ingresos y no pierdan su relación laboral.
Finalmente, sin duda alguna, la coyuntura actual generada por el coronavirus no tiene antecedentes que puedan solventar las consecuencias negativas de esta, especialmente en el sector laboral. Tal y como ya se mencionó, es necesario flexibilizar ciertos aspectos del sector laboral para combatir los efectos negativos de la pandemia. Por ejemplo, la modificación de la jornada laboral y la modificación o suspensión de beneficios extralegales, entre otros. Intentos que se pueden ver reflejados en las circulares 021, 022, 027 y 033 del 2020, las cuales se mencionaron anteriormente. Por otro lado, se han presentado barreras en el pasado sobre la flexibilización. Estas han sido generalmente el sobreproteccionismo del Estado en cuanto a los trabajadores y la informalidad de algunos trabajadores. Las únicas soluciones posibles para esta problemática se ven reflejadas en la creación de políticas públicas y, como se dijo, la política vigente ha sido los créditos a las pymes. Sin embargo, en la conferencia de Hofstadter con Ocampo, concuerdan ambos especialistas que las cifras que han mirado señalan que los créditos no están llegando realmente a las pequeñas empresas y que la política no está siendo tan efectiva, por más de que en otros países como Alemania, esta haya funcionado en mayor medida. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra propuesta es aplicar los Short Time Work Schemes descritos por los economistas de London School of Economists, que consiste en reducir los horarios laborales y en que el gobierno entra a compensar inversamente proporcional a los trabajadores que se le ven sus horas de trabajo reducidas. Esto es una forma diferente e innovadora de asignar subsidios sin ser demasiado costosa de aplicar para las empresas y el país a largo plazo. Es una solución efectiva de ahora y de largo plazo porque las empresas no tendrían que lidiar con los costos de despidos o con los costos de contratar más adelante cuando aumente su producción, y esto lo que permite es una reactivación mucho más acelerada a medida que mejore la situación del virus. Gracias.